quiere decir poéticos. Tú ves, Salmo está lleno de poesías. Eso es un género, eso es estudiar el contexto literario de un pasaje, es ver, por ejemplo, aquí, esta carta, es el texto que tomamos como base. ¿Qué sería? ¿Es un libro sapiencial? ¿O es profecía? El texto que leímos de 1 de Corintios 1, del 18 al 20, que solo son 3 versículos. ¿Qué sería ese texto? ¿Profecía? No es profecía. ¿Es una lectura poética? Aquí está dentro del género epistolar. ¿Qué es una epístola? Es una carta. Pablo estaba escribiendo una carta a los corintios. Y dentro de esa carta les da instrucciones. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? En el Nuevo Testamento también encontramos dentro del género literario algo que se llama, ¿cómo? Encontramos evangelio. ¿Puede verlo en el siguiente? Encontramos evangelio. ¿Qué más encontramos en el Nuevo Testamento? La historia, por ejemplo, Hechos. Hechos está plagado de historias, ¿sí? Encontramos cartas, la que estamos estudiando es una carta. Encontramos literatura apocalíptica. ¿Qué es literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica es un género literario que muestra sucesos sobrenaturales. Eso es literatura apocalíptica. Daniel tiene literatura apocalíptica, porque habla de bestias, cuernos, ¿sí? Apocalipsis es literatura apocalíptica, por lo que le mencionaba al principio, que menciona sucesos sobrenaturales y que apunta también al tiempo del fin, que a eso se le llama escatología. Escatología tiene que ver con los tiempos finales, no solo a eventos finales, sino con el tiempo del fin. Ese podría ser otro estudio. Muy bien, avanzamos, hermana. Una vez terminado este estudio, ahora que hemos estudiado contextos literarios e históricos, debemos escribir qué significó el mensaje para quienes recibieron la carta. ¿Qué habrá significado que Pablo le escribiera esta carta a los corintios? ¿Qué significó para ellos? Ellos podían entender cuando Pablo decía, la locura de la cruz, es salvación. Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Los receptores entendieron bien este mensaje porque sabían que Cristo había muerto en una cruz y sabían que había resucitado. Entonces, para los gentiles era locura, pero para los cristianos de Corinto no era locura, porque ellos decían, sí, murió en una cruz, pero resucitó. ¿Nota? Entonces, por eso hay que ver qué significó para ellos este mensaje. Utiliza verbos en pasado. Cuando tú estudias, haces un informe exegético, tú dices, Pablo escribió, Pablo vivió, los corintios fracasaron, los corintios vivían en inmoralidad. Estamos hablando en pasado. Con respecto al versículo al versículo 18, el versículo 19, específicamente el versículo 19, Pablo está citando al Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo citó muchos textos del Antiguo Testamento. Por lo menos allí en el versículo 19, Pablo cita, escucha bien, Pablo cita Isaías 29:14. Y también cita Salmo 33:10. O sea que Pablo conocía las Escrituras. Nosotros debemos conocer las Escrituras. Pablo sabía del Antiguo Testamento y en su carta él lo cita. Por eso es que ahí dice, pues está escrito. ¿En dónde está escrito? En Isaías. ¿Sabías tú que allá por el año 2009 se encontró un sello con el nombre de Isaías? ¿Sí? Isaías es el libro más completo que se encontró en los escritos antiguos, en los escritos Qumran.
Isaías es el libro más completo que se encontró en los escritos más antiguos. Así que Pablo conocía el libro de Isaías y lo citaba. Así nosotros deberíamos de conocer la palabra de Dios, incluso aprendernos textos de memoria. Así que allí vamos al paso 2 rápidamente. Vamos al paso 2. Ya vimos el paso 1, espero que más o menos hayamos captado lo que estamos diciendo en este seminario de estudiar un texto a profundidad. El paso 2. El paso 2 dice medir la anchura del río que hay que cruzar. Por eso yo le hice una comparación al principio. ¿Alguien recuerda la comparación del río que yo le dije al principio? Pues en el estudio bíblico hay un río que nos separa. Es una comparación la que le estoy diciendo. De nosotros y de lo de la época. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de los corintios? Para comenzar, los corintios estaban viviendo en el siglo I y nosotros estamos en el 2026. ¿Siglo qué? Siglo XXI. 20 siglos nos separan de los corintios que recibieron el mensaje de Pablo. Hay que preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Al estudiar este pasaje que estamos viendo como ejemplo, tú debes decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo se visten las mujeres hoy día y cómo se visten las mujeres del siglo I allá en Corinto? Solo al hacerte esa pregunta, tú ya tienes muchas lecciones. Porque hay personas en denominaciones que dicen, las mujeres tienen que ponerse un velo. Cuando vienen a la iglesia tienen que ponerse un velo. Si no se ponen el velo, están perdidas. Así dicen muchas denominaciones, ¿has escuchado? Tomando como base 1 Corintios 11. Pero si tú ves el contexto, te vas a dar cuenta que todo lo que nos separa, todos los años que nos separan, no indica que las mujeres hoy día tienen que usar velo. El contexto es que aquellas mujeres usaban velo porque si no usaban velo las consideraban prostitutas. Hoy a nadie están considerando prostituta si no usa un velo. No. ¿Cómo ves que alguien es prostituta? Bueno, te vas allá a la abuela y tú ves lastimosamente que Dios les ama y Dios les puede atraer a estas personas. ¿Sí? Dios ama a todas estas personas y hay salvación para todos ellos si se arrepienten de todo corazón. Entonces hoy no es lo del velo, es ver cuáles son sus actos, ¿sí? Entonces por eso es importante ver qué es lo que nos separa a nosotros de los receptores de aquel siglo. Vamos a la siguiente. El cristiano de hoy está separado de los receptores bíblicos por muchos factores. Número 1, la cultura, el idioma, la situación, el tiempo y a menudo algo que se llama el pacto. Porque nosotros hoy vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto no es desobediencia a la ley de Dios. El nuevo pacto es que la ley de Dios es escrita en nuestro corazón. Y el antiguo pacto estaba lleno de leyes ceremoniales, que había que sacrificar corderitos. Entonces, a menudo hay que identificar qué es lo que nos separa. En este paso se buscan las diferencias importantes entre nuestra situación y los receptores bíblicos. Por 1 Corintios 1:20 vemos que Pablo está citando incluso al Antiguo Testamento, ya lo vimos. Vamos al paso 3, vamos rápidamente. Quiero ver qué nos quedó claro del paso 2. El paso 2, vuelvo y repito, es identificar qué nos separa a nosotros de los receptores del tiempo antiguo. Y al identificar qué es lo que nos separa, no vamos a poner nuestro propio pensamiento en la Escritura, no vamos a poner nuestra propia interpretación, vamos a poner la interpretación correcta que Dios quiere que entendamos de la Biblia. ¿Estamos claros ahí? Creo que vamos claros. El paso número 3, cruzar el puente de los principios. Otra vez, imagínate un río, imagínate el río. Y en el río, todo lo que nos separa a nosotros, de este lado del río estamos nosotros, y del otro lado del río están los que recibieron la carta. El río que hay que cruzar para entender el mensaje, de ese río está lleno de rocas. Cada roca puede llamarse, una roca se llama idioma, una roca se llama cultura, otra roca se llama
situación y cómo cruzarlo. Hay que cruzarlo a través de un puente, y ese puente se le llama el puente de los principios. Si no te acuerdas de todo lo que te he dicho, quiero que te acuerdes de la siguiente frase que te voy a decir. Lo que trasciende no es la cultura, porque cambian los tiempos y cambia la humanidad. Todo cambia en este mundo, todo deviene en este mundo. Lo que trasciende es el principio. ¿Sí? El principio. Vuelvo a poner el ejemplo de Corintio, del velo. ¿Cuál es el principio y cuál es la cultura? La cultura allá en Corintio era que tenían que taparse las mujeres. Y el hombre tenía que descubrirse, porque los romanos adoraban a Dios con la cabeza, adoraban al Dios Sol. Escucha bien, los romanos adoraban al Dios Sol con la cabeza descubierta. Entonces ellos tenían que, los cristianos tenían que, con la cabeza cubierta, los romanos, y los cristianos tenían que adorar a Dios entonces con la cabeza descubierta. Y las mujeres tenían que adorar a Dios con la cabeza cubierta, porque si no iban a ser confundidas con las prostitutas. Esa era la cultura. El principio que trasciende para nosotros es pudor y modestia. Ese es el principio. Una cristiana, una mujer cristiana debe de vestirse con pudor y modestia. ¿Sí? Debe vestirse reflejando el amor de Cristo Jesús. Aunque Dios ve tu corazón, aunque Dios lo que ve es tu interior, no solo para las mujeres, también para nosotros, ve nuestro interior, también se interesa por cómo somos externamente. Así que ese es un ejemplo que te pongo para que tú identifiques cuál es el puente de los principios. Así que repitamos la frase: lo que trasciende, van a repetir después de mí, lo que trasciende no es la cultura, diga. Lo que trasciende no es la cultura. Lo que trasciende es el principio. Lo que trasciende es el principio. Así es como debemos identificar el estudio de la Biblia. Por eso es que muchos, como no entienden esto, van literales. No, si no usas velo, estás perdida. Así no se estudia la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí. Y así podemos ver muchos otros ejemplos bíblicos. En este paso número 3, de ver cuál es el principio, dice que debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el principio teológico? Y este quizá es el paso más desafiante, porque en esto nos va a ayudar a interpretar correctamente la Biblia. En él buscamos el principio o principios teológicos que hemos visto, la teología que hemos visto en el principio número 1. En el paso número 1 nosotros identificamos, ¿verdad?, todas las palabras que nos dan teología, qué contexto literario, etc. En este paso número 3 ya nosotros, después de haber identificado las palabras y el significado, vemos el principio. Vamos, entonces, avancemos. Tu tarea no es, mira bien, tu tarea no es crear el significado. Esa no es tu tarea. Tu tarea es descubrir el significado que el autor quiso darle, inspirado por el Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea, descubrir el significado, no nuestro, que nosotros le vamos a dar por nuestra propia mente, el significado que el autor le dio, inspirado por el Espíritu Santo. Dios habla de manera específica a cada uno de los receptores bíblicos, y mediante estos mismos textos está al mismo tiempo ofreciendo enseñanzas teológicas a su pueblo para nosotros hoy. Mira qué bonito lo que dice esa frase. Dios dejó enseñanzas específicas en un tiempo antiguo que también son aplicables a nosotros hoy día, porque Isaías 48, ¿qué dice? Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora notas por qué es que la palabra de Dios permanece para siempre, a través de los principios, las aplicaciones que podemos dar. Avancemos rápidamente. El principio ha de estar reflejado en el texto. Por ejemplo, acá, en el texto que tomamos de ejemplo, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pablo ahí estaba citando al tiempo antiguo. Por ejemplo,
En las preguntas que siguen en el versículo 20, cuando dice ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Nos manda a Isaías cuando este profeta hacía las preguntas en el contexto de la conquista de Sennacherib con Ezequías. Porque la historia dice allá en Isaías que este Sennacherib estaba invadiendo al pueblo de Dios, pero en una noche un ángel salió y mató 185,000 hombres asirios. Entonces el profeta, esas preguntas son preguntas de Isaías en ese contexto. Y Isaías dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Porque Sennacherib decía, yo puedo, nadie más ha podido conmigo, yo voy a poder destruir entonces a ustedes. ¿Quién es ese su Dios? Decía Sennacherib. ¿Han leído la historia de ustedes esa? Se burlaba de Dios. Pero el profeta Isaías, él decía, ¿dónde está el sabio? Ya murieron 185,000 por el ángel. ¿Y ahora dónde está el sabio? Ahora, en la sabiduría del Sennacherib, rey asirio, quedó destruida. En ese contexto, Pablo cita a Isaías. Y la aplicación para nosotros es, la sabiduría del hombre, como dice Santiago, es diabólica. Tú puedes leer Santiago 1 y 2, habla de la sabiduría. Dice que es diabólica. Es diabólica cuando no se deja dirigir por Dios. Es diabólica cuando no pone a Dios en primer lugar. Es diabólica cuando no mira atentamente a la palabra de Dios humildemente para un cambio. Muchos estudian la Biblia y la estudian solo para refutar, no con fe ni con convicción. Ha de ser un principio intemporal, o sea que el principio trasciende el tiempo, no vinculado a la situación específica de aquel momento. Vamos entonces a la siguiente. El principio en cuestión debe de armonizar con el principio que tú encuentras debe de armonizar con toda la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, la obediencia, aquí dice que frustraré la inteligencia de los inteligentes. No es en realidad que Dios quiere que se pierdan aquellos que son inteligentes. No, el contexto es que hay personas que se creen sabias y conocen mucho, pero en realidad no conocen el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, que es la que está en Dios. En ese contexto, el Evangelio, por eso menciona la cruz, aquellos que no conocen el Evangelio piensan que conocen todo, pero sin Cristo estamos perdidos. Entonces, en ese contexto se refiere a eso. No es que Dios quiera perder al humano. El ser humano se pierde por su propia falta de sabiduría celestial. Y Santiago dice que quiere sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, quien la da en abundancia. Vamos entonces al último paso. Vamos al paso número 4 y aquí sí ya es el último. Como les dije, eran 4 pasos. Ahora, luego que hemos estudiado las palabras, el contexto histórico, el contexto literario, luego que hemos visto los principios, ahora hay que ver cómo debemos comprender nosotros el texto, para nosotros, para nuestra vida. Ese es el último paso. Y la pregunta es, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de nuestros días el principio teológico que está aquí? Por ejemplo, ¿cómo aplicamos estos 3 versículos nosotros? El 18, el 19 y el 20. La aplicación es lo más fácil. Es lo más fácil y la identificamos correctamente si hemos aplicado los primeros 3 pasos. La aplicación aquí es que Dios quiere que nosotros nos salvemos a través del Evangelio de Jesús, que para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios y salvación. Amén. Ahora, actualmente, ¿por qué para algunos sería locura el Evangelio de Cristo? Para algunos es locura porque dicen, eso es historia, eso es mentira, fue un profeta más. Eso es mentira. ¿Cómo es que vas a creer en un hombre que murió ahí clavado? Eso es mentira. Para los ateos. O muchos dicen, no, Jesús simplemente fue un profeta más. Para ellos es locura, pero para los que vivimos con la fe puesta en las cosas celestiales, no es locura, es salvación. Amén. Avancemos.
En el paso 4 aplicamos el principio teológico a la situación específica. ¿Qué es lo que debe ser aplicado a nosotros hoy día? Hemos de tratar esta cuestión de cómo responder a este principio en nuestro contexto. O sea, ¿cómo se aplica esta verdad a las situaciones reales de nuestros días? Sí, la realidad de nuestros días es que el ser humano, muchos no quieren creer en el Evangelio de Jesús. Muchos quieren vivir en su propia sabiduría. Yo me encontré allí en Alajuela un hombre, un abogado, y me dijo, eso es mentira, todo lo que dice la Biblia es mentira. Yo le estaba ofreciendo un libro que hablaba sobre temas importantes cristianos. No, ahí ya tengo problema, yo no quiero ese libro, porque yo no creo en nada de lo que dice la Biblia. Yo sí creo que existió Jesús, pero no como ustedes los cristianos lo pintan. Para mí Jesús existió y fue un hombre que dio enseñanzas, pero no es Dios. Simplemente fue un hombre que existió. Y entonces le mostré un libro que hablaba sobre administración, sobre dinero. Este libro sí me interesa, dame este. En el fondo del libro también hablaba sobre Dios, pero él no me preguntó, yo no le dije que hablaba de Dios en el fondo. Entonces, porque si no me lo iba a rechazar. Pero sí le dije, porque sí hablaba de dinero, hablaba de administración. Pero como él no creía en Dios, el libro, Dios le va a hablar a través de, porque ese libro trae textos bíblicos sobre administración, sobre la importancia de ser mayordomos. Dios le va a hablar al hombre. Pues esa es la realidad que vivimos hoy día. La gente piensa que es locura el Evangelio de Jesús, pero no es locura. Entonces, esa nota con el texto que hemos estudiado así rápidamente porque el tiempo no nos da para ver más profundo, los corintios deben darse cuenta de que Dios ha convertido en necedad la sabiduría mundana. La sabiduría mundana de aquellos que rechazaron el mensaje de la cruz. Los corintios tenían que entender que la sabiduría de los necios los llevaba a la perdición en un ambiente inmoral. Eso debían comprender los corintios. Y nosotros debemos comprender que estamos viviendo en un ambiente inmoral, en un ambiente de perdición, y estamos llamados a transmitir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, el resumen, ahí dejo el resumen, pasemos al siguiente. El resumen es, número 1, entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. Ese es el paso número 1 para hacer un estudio exegético. ¿Qué significó el texto para la audiencia original? Número 2, medir qué es lo que nos separa a nosotros de la época antigua. Cultura, idiomas, situación. Número 3, cruzar el puente de los principios, es decir, entender qué principio nos une a nosotros o qué principio nos une a ellos del siglo I y a nosotros del siglo XXI. Y número 4, entender el texto en nuestro pueblo, cómo deberían aplicarlo los cristianos, ahí se me separó la palabra, cómo deberían aplicarlo los cristianos de nuestros días, el principio teológico en cuestión de nuestras vidas. Hermanos, Juan 5:39 dice, escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Si queremos encontrar la vida eterna y al Dios verdadero, debemos escudriñar la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios nosotros encontramos paciencia, consuelo, esperanza, paz. Paz que escapa a la comprensión humana. El ser humano hoy lo que quiere es resolver sus problemas de dinero. El ser humano quiere saber que alguien le dé la receta de la felicidad. El ser humano quiere que alguien le diga, mira, esta es la receta, así vas a ser feliz. Y el ser humano la busca en otros medios. Hay personas elocuentes, extraordinarias cualidades, matemáticos, físicos matemáticos, inteligentes. Pero la diferencia es que entre ellos y muchos de nosotros, o muchos fieles cristianos, es que no honran a Dios. Pero si tú eres inteligente, todos somos inteligentes, pero si tú te esfuerzas, aplicas las cualidades que tienes, muy inteligente, matemático, arquitecto, físico,
todas las cualidades que tienes, las unes al poder de Dios, hay un éxito seguro. Esfuerzo humano más poder de Dios, éxito seguro. Yo pregunto aquí, ¿cuántos queremos vida eterna? Amén. Para obtener la vida eterna, entonces hay que conocer al dueño de la vida eterna, a Cristo Jesús. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que te conozcan a ti, a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos conocer más a Jesús? Amén. ¿Será que conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Cristo en nuestra vida? ¿O será que no lo conocemos? Conocemos nuestros problemas, conocemos nuestras dificultades, pero muchas veces no conocemos al que tiene la solución de nuestros problemas. Conocemos al dueño del oro, conocemos quizás nuestro dinero, nuestra casa, nuestros terrenos, pero no conocemos al dueño del oro y la plata. Así que mis hermanos, si pueda que hoy esté hablando a alguien que ha estado preocupado, que se ha sentido muy pecador, quizás porque no conoce muy bien la Biblia, quizás estoy hablando a alguien que ha estado afligido por la crisis económica, ha estado afligido por su crisis familiar, por su crisis de salud. Conozcamos a Jesús y allí, a través de su palabra, sobre un estudio profundo, nosotros podemos encontrar la vida eterna. Amén. ¿Cuánto lo queremos así? Amén. Que el Señor siga guiando nuestras vidas, y este ha sido el seminario en esta mañana. Como pide el requisito, quiero preguntar a ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que hemos estudiado hoy? Puede hacer preguntas. Ahorita hay un minuto, creo, o un minutito para preguntas. A ver, levante la mano si alguien tiene una pregunta. ¿Quedó claro? Gracias, hermano Weiner, que nos dio un excelente aporte. Ya él hizo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie? ¿Quedó claro? Amén. ¿Cuántos pasos son? 4. 4. A ver, ¿quién me dice uno? Principios. Los principios, ¿quién me dice otro? A ver, hermano, usted. Conocer del autor, hermana Dina, otro paso que usted me puede decir. Retrocédalo ahí para que la hermana vea. Espero que quede grabado aquí en el video que hice preguntas, porque si no... El contexto cultural. Contexto cultural, ¿qué más?